Pipe, ¿qué nos traes el día de hoy? Ahora sí, finalmente viene el tecno, ¿cachai? Es que la semana pasada lo sube. Tecno nos va a hablar de tecno. Claro, claro. Sí, semana está con la pasada mea lo sube. sonrisa. Sí, ustedes no ven, pero estoy feliz de hablar en este momento de la que me gusta, ¿ya? Oh, Está bien, está bien, está bien. La historia del tecno, para mí, es más la historia de una ciudad. Es la historia de Detroit. Detroit fue una ciudad, es la ciudad del automóvil. Detroit en la primera mitad del siglo XX ¿ya? fue la capital del automóvil. Ahí estaban todos los autos, así el Ford, todos los autos se hacían en Detroit y fue como una capital donde todos iban a buscar pega de automóvil. Ya. Pero el problema es que ya como en la década del 50 y 60 eso empezó a fallar y las fábricas empezaron a cerrar y la economía se fue a la chucha. Y Creo que empezó a hay un haber edificio, muchos problemas. ¿no? Hay ¿Ah? un edificio muerto en Detroit, ¿no? Un edificio No que... solo un edificio. No solo un edificio, la ciudad está casi completamente abandonada, una ciudad fantasma aún hoy día, y en esos tiempos empezó a ser una ciudad fantasma ya desde como los 50. ¿Qué me pasó, Gote? O sea que en el fondo de la bancarrota de las industrias nace el tecno. Sí, pero me faltan como 20 años, estoy en los 50, pero Gote. Buena pregunta, igual buena pregunta. Sí, pero sí, es la base del tecno. Que yo quiero hablar de la base social. Ya estamos en la década de los 60 y se recuerdan cuando hablamos del house, cómo estaba en los 60, cómo era la crisis política, social, era muy brígida. Incluso, bueno, estaba la segregación y eso ya fue una olla a presión que explotó en el verano del 67. Lo que empezó como un problema en un bar ilegal terminó así en disturbios de una semana, así brígido, así quemaron casas, fueron 43 muertos, y de verdad como que Chucha. fue la chispita y incluso los disturbios de Detroit fueron tan fuertes que tuvieron que llamar a Paco, no pudieron, así como la milicia interna tampoco, los federales ya recién, así como buenos que habían ido a la guerra de Vietnam, fueron a Detroit porque estaba la cagada, ¿cachai? Dame agua. Y eso duró una semana y hay una película que habla de eso, de hecho se llama Detroit la película, salió hace como en 2011 por ahí, igual es más un drama no es más un drama como jurídico, es como que el principio es más social pero después se va como en lo jurídico, es como si quieren verla como tienen que gustar de ese cine. Bueno, el punto es que en Detroit allá en los 60 quedó la cagada y eso logró que hubo como que la gente blanca huyera de la ciudad, así como que hubo una especie de éxodo blanco, ¿cachai? Los afroamericanos en la ciudad quedaron como esparcidos por ahí, y eso también sumado porque estábamos en la Guerra Fría y Estados Unidos, como en ese tiempo había peligro de, no sé, que Rusia atacara con bomba atómica, entonces Estados Unidos empezó a sacar la gente de las ciudades, como que ya váyanse un poco más a la periferia por si acaso tiene una bomba, no se muera tanta gente. Chucha. Entonces, ahora sí tenemos una ciudad casi totalmente fantasma, porque quedan pocos afroamericanos y esos afroamericanos quedan esparcidos en una ciudad que era gigante y está quemada ahora. Y lo que hay que sumar que en los 70 y 80 llegan los robots a las fábricas, porque aún quedan fábricas de autos. Entonces, en esa época llegan los robots y la generación de los 80, los niños de los 80, tiene una especie de fascinación y odio con las máquinas, porque podrían decir, porque mira, son robots bacanas, así, hacen autos, pero ese mismo robot le quitó la pega a tu papá, ¿cachai? Entonces tenemos esa como fascinación, pero odio con las máquinas, más una ciudad fantasma, y ahora sí tenemos los ingredientes para hacer tecno. Y tenemos una generación abandonada así a su suerte, como en una ciudad post-apocalíptica. Y lo bueno es que en ese tiempo, ¿sí? Es que me recuerda a la película Wall-E. Porque Por toda esta apocalipsis de la que estáis hablando, que al final tanta Sí. tecnología, hay puros gorditos en una nave porque en el fondo todo lo que viven de los robots, ¿cachai? sí. Por Pero eso es que igual dejó está de- recién empezando la automatización, sí. pero me Ya acordé, grande de la fábrica. Sí, Sí. igual es como, que igual es brígido, es como,
el futurismo de los que nos podría pasar a nosotros más adelante, pero por eso fue lo que pasó en Detroit específicamente, y ellos estaban en una ciudad post-apocalíptica, eso era el cyberpunk, así como viviendo el cyberpunk. De hecho, ahora estoy como viendo imágenes y encontré voy a ver si lo ponemos ahí. Ponerte Teatro imágenes. abandonado, sí, teatro abandonado. Hay un edificio que me gustó porque hay un edificio abandonado completo y arriba alguien escribió un grafiti que dice Zombieland, a ese nivel. Volvemos a los 80 y teníamos el electro de Nueva York y estaban llegando recién las máquinas de las cajas de ritmo. Y lo bueno es que en ese tiempo todo lo que eran los Casio y los sintes como chicos y las cajas de ritmo eran baratísimas. No es como ahora que son como una suerte de no sé, mercancía. Cómprate una caja de ritmo ahora, así como que son 4 o 5 veces más caros de lo que eran en ese tiempo. Antes eran casi un juguete. Habían 3 amigos que estudiaron en la misma escuela secundaria, que es Villageville, o Villeville. Y uno de ellos era Juan Atkins, que es el creador del techno, que junto con un veterano de la guerra de Vietnam, que es Rick Davis, crearon su primera banda que se llama Cybotron. Y todos estos nombres es en homenaje porque, como ellos vivían en esa ciudad, eran muy fanáticos de la ciencia ficción. Entonces, para ellos era como de verdad vivir en ciencia ficción y todos los nombres tenían que ver con el futurismo y con las máquinas y con libros de ciencia ficción, para simbolizar como el futurismo. Ellos querían hacer la música del futuro. Es porque ellos vivían como por eso, Detroit era una ciudad post-apocalíptica y estaban como... ¿Y cómo sonará eso? ¿A qué suena el post-apocalipsis, por así decirlo? A techno. Entonces tomaron... ¿O no? Sí, el nombre en sí se le pone mucho después, pero porque en ese tiempo la música no tenía nombre. De hecho era como, para la gente que era la música que hacían esos 3 hueones, los Villageville Free, que era como el nombre del colegio donde iban, así como eran los locos de ese colegio. Ellos hacen música extraña con sus máquinas. Y de hecho el techno inicial es como una versión oscura del electro, porque como yo les mencioné la semana pasada, el electro fue como, era breakdance, era bailemos, así, bacán. El techno era como tomar esa idea con instrumento electrónico y llevarlo a la oscuridad, así como un sonido industrial, así como que se sienta el golpe, la máquina, que tenga el ambiente oscuro e hipnótico. Era como, de hecho el mismo Juan Atkins dijo... apocalíptico. Como Juan Atkins dijo, como si existe el rock alternativo, ¿por qué no hay electro alternativo, algo más oscuro? Y esos 3, bueno, primero el que fue el pionero del techno fue Juan Atkins, que hizo Cybotron con este amigo que fue a la guerra de Vietnam. Luego se separaron, hizo Model 500, dejémoslo así. Y ya los años después el que le seguiría sería Derrick May, que sería el segundo de la trinidad del techno, por así decirlo. El tercero es Kevin Sanderson. Pero básicamente ellos 3 hicieron música y tenían que ocupar lo que tenían a mano. Y lo que tenían a mano eran fábricas abandonadas. Así que donde ponían música, hacían fiestas en las fábricas abandonadas, en las casas abandonadas, como que se juntaban y hacían su música hipnótica y oscura en esas fábricas de noche y tenían todo ese ambiente underground. Y en ese tiempo de verdad era... Sí, pues sí, eso de verdad era underground porque no había plata. De hecho creo que eran fiestas gratis porque no había plata ni para drogas. Así con cuatro cachos que tenían marihuana, ¿cachai? Era brígido la onda. Y esto fue durante todos los 80. De hecho, Derrick May es amigo del que hizo el house de Frankie Knuckles. Y de hecho, cuenta la leyenda, es como una leyenda urbana, nunca voy a saber si es verdad o no. Cuenta la leyenda que Derrick May le dio la 808 a Frankie Knuckles para que hiciera el house. Es como se la vendió. La leyenda urbana, nunca sabremos. Lo que sí sé que es verdad es que Frankie le dio el nombre al primer tema conocido de Derrick May, que se llama String of Life. Que fue pero hay que tener en cuenta que ahí ya son mediados de los 80 y el house ya fue un éxito en Europa, porque como les conté la historia del house como entre el 86 y 87 un productor británico se lo llevó a Europa y prendió. Ahí nace la cultura rave y el acid house. Pero el techno seguía escondido así como en sus fábricas y en sus pocos puñados de personas ahí adentro. Pero como Derrick May era amigo del que hizo el house, habló con el británico y le mostró String of Life, que es la canción que le puso el nombre Frankie, y este loco lo mandó a Europa.
mandó el tema a Europa y prendió. Fue como el tema boom. Y onda, el productor británico le sorprende que ese tema fuera un hit porque era un tema que no tenía ni bajo, era casi puro como un 808 y un piano. Ahí lo voy a mostrar. Pero de verdad ese tema no tenía bajo. Yo antes no me había dado cuenta que no tenía bajo, pero un tema que no tiene bajo. Entonces, el que Derrick May pudiera llegar a Europa hizo que la gente se fijara lo que sucedía en Detroit, porque estuvo escondido durante todos esos años. Y ahí sí quisieron hacer una recopilación con los temas que hicieron estos tres amigos durante todos esos años. Y originalmente, para que sepan la curiosidad, el recopilatorio se va a llamar como el sonido del house de Detroit. Pero Juan Atkin dijo, no, a ver, pare, no, pongámosle un nombre propio, pongámosle techno. Entonces se empezó a llamar techno, el sonido de Detroit. O sea, digamos que ahí dice que el techno es el house, pero de... Es que sí, que originalmente no tenía nombre en sí, porque era música que hacían ellos. Entonces, y como Derrick May era amigo incluso de la gente de Chicago, hay que tener en cuenta que Chicago está al lado de Detroit, es como de aquí a Rancagua, solo que Chicago sí existe. Entonces, originalmente le iban a poner house porque era lo que hacían en Chicago y era más conocido, pero Juan Atkin, que fue el creador del estilo, quiso ponerle techno en honor a su libro de ciencia ficción. Creo que eran unos personajes que se llaman los Techno Rebels, eran, no sé, unos hackers, cosas de la ciencia ficción, de libros. Entonces, Derrick May, bueno, está Juan Atkin, que es el creador. Derrick May fue el que empezó a innovar un poco en eso, y Kevin Sanderson fue el que lo hizo comercial, porque él creó los primeros hits que es curioso porque son hits que se hicieron famosos más en Inglaterra, entonces como que aquí podríamos decir que son hits de Acid House, pero lo hizo Kevin Sanderson en Detroit, pero aprendió. En los temas, la banda conocida que hizo él es Inner City, que tiene el tema Good Life y Big Fan. Y ahí son temas que yo siempre mezclo, a mí me encantan esos temas. Y un set de house que pongo, mezclo esos temas al final. Uno de los dos, es como tema que va. Son temas... Caballito de batalla. Que son temas de como himnos del acid house británico, pero lo hicieron en Detroit, lo hizo Kevin Sanderson. Por eso la otra semana estuvimos como en la duda del sonido de si era house o techno, lo que hizo Kevin Sanderson. Yo creo que en ese tiempo se llegaba más a un consenso, porque era la música que hacían ellos. Pero cabe resaltar que cuando el techno se hizo conocido en Europa, Derrick May tomó la oportunidad, y creo que Kevin Sanderson también, de hacer gira en Europa y todo. Pero el único que no quiso hacer nada de eso fue el creador, Juan Atkin. Él es muy introvertido y no quería nada de eso. Él era under y no quería salir. Y de hecho, yo creo que sería mucho más conocido ahora si hubiera tomado la oportunidad de ir a Europa, pero no, él quiso quedarse en la casa. Y los conocidos más que nada son por eso, Kevin Sanderson y Derrick May son los conocidos del techno. Pero simultáneamente hasta el descubrimiento del techno, otra corriente como alterna en el mismo Detroit sucedió, que es la Underground Resistance, que eran también eran personas que hacían techno, pero querían que volviera al underground, porque como con Kevin Sanderson y todo el otro se hizo súper popular en Europa, hizo un sonido más comercial y prendió, querían que volviera el sonido under, en la esencia ahora cyberpunk. De hecho, el Underground Resistance ya es como más político, incluso está mucho más emparentado con la pelea social afroamericana, es como muy en la onda como Public Enemy, ¿cachai? Así como más como hip hop. Sí, más en la militancia anticapitalista. Eran tan, bueno, ahí viene como el underground que ahora uno los ve y uno no cacha porque, no sé, porque un tema se llama 000 no sé cuánto, raya numeritos más numeritos. Es que en ese tiempo ellos era una estrategia anticomercial. De hecho, Underground Resistance eran muchos DJs, pero todos se lanzaban como Underground Resistance, UR. Entonces ninguno DJ tenía un nombre en sí, todos lanzaban temas solos. Y la idea es como que cada tema fuera anticomercial, fuera súper minimalista y súper ácido, que fuera en sí como
underground, po. Ahí viene como la esencia del techno menos escuchable para la gente en general. ¿Ah? Claro. Industrial. Porque ellos eran anticapitalistas, su visión era como que esto no tiene que ser comercial, esto tiene que ser del ambiente. Eso mismo, de hecho eso mismo estaba pensando, que ellos querían como solamente formar parte de, o sea, querían como seguir estando en su ambiente, y ahí como a lo mejor conocer otras voladas, onda no, el techno es así, el techno no le gusta lo comercial. ¿Puede ser? Sí, el techno corrosivo y minimalista, como yo le puse acá. También hay que mencionar que finales de los 80, como llegó a Europa, hay otro lugar donde llegó el techno, que es Alemania. Y lo interesante es que Alemania tiene un sonido muy parecido al techno. Como allá nació Kraftwerk, y Kraftwerk fue una de las inspiraciones para electro y para el techno mismo. Los alemanes prendieron mucho con el techno y hoy día Detroit y Berlín son las capitales del techno. Igual tiene que ver, según yo, como en mi visión personal, que el techno llegó a finales de los 80 y cuando estaba a punto de caer el muro de Berlín, y ahí empezó la primera Love Parade. Entonces, esa fiesta, que fue pura libertad sexual y todo, ayudó mucho a la unión de Alemania. Yo creo que por eso el techno y la electrónica en general está muy arraigada en la cultura alemana, porque está en ellos. También quería, los fundadores, porque después en el tiempo se supo quién eran los fundadores del Underground Resistance, porque en su inicio la idea era tan underground que salían encapuchados, así, tocaban encapuchados, la entrevista así con máscara, la idea como que fueron totalmente inidentificables. Los creadores del Underground en ese tiempo fueron Jeff Miles, que es conocido ahora dentro del techno, Mike Banks y Robert Hood. Solo Banks se quedaría en el Underground Resistance hasta hoy día, los otros hicieron carrera aparte de DJs. Después llegaría Ricky Haut. De hecho, también quiero mencionar del techno alemán está Sven Bad, o como le dice mi profe, Sven Bad, pero para mí es Sven Bad. Oye, Pipe, una consulta. El Resistance que tú nos estás diciendo, el mismo Resistance que está a cargo de hacer los escenarios en Ultra. Es Underground Resistance. Underground Resistance. Ya. Bueno, tengo mi estado de ¿cómo se llama? De WhatsApp, lo tenía hace como años ahí, como fanboy. Lo que encuentro interesante es que igual se tomaron como... que era pasada película, ¿por qué lo voy a decir? Pero me gusta que sean como jugados. Era porque se tomaban en cuenta, hicieron algo que hacían las corrientes artísticas de inicio del siglo XX, hicieron un manifiesto. Tienen un manifiesto. Y saqué como algunas palabras de manifiesto, unas frases que me gustan. El techno es una música basada en la experimentación, es la música para el futuro de la raza humana. ¿Que no es obvio que la música y los bailes son las claves del universo? Los llamados animales primitivos y tribus humanas conocen esto desde miles de años. Urgimos a todos los hermanos y hermanas del underground a crear y transmitir los tonos y las frecuencias sin importar cuán primitivos sean sus medios. Transmite este sonido y causa estragos en los programadores. De hecho, como eran los 90, Underground Resistance estaba muy metido en lo que era la onda hacker. De verdad, sí, era muy esa onda. Ese manifiesto lo dice el Pipe todos los días en la mañana cuando se levanta. Me rezo el manifiesto, me rezo el manifiesto. No, sí, fue un pedacito más largo, le puse un pedacito que me gusta. Ay, es más largo. Sí, no, le puse las partes que me gustan, donde está como lo central, pero un manifiesto. Ese es el techno, el Underground Resistance, es el techno que conocemos hoy en día, es ese, porque si escucháis el techno de la primera generación es más parecido al electro, pero los que buscaron el sonido más oscuro, más ácido, más industrial es el Underground Resistance. Pero después de los 90 empezaron, bueno, como cambiaron sus creadores, ahora el Underground Resistance está más cercano a lo que podríamos decir al jazz o el funk. Como eran afroamericanos, como ahora le meten cosas más yacer. Y es como interesante igual. Podríamos decir que es más house, pero bueno, son ellos. Claro. No, pero es que fue interesante igual. Yo como que me quedé escuchando, porque yo la firme como que no sabía mucho de la historia del techno. O sea, yo sabía que venía, obviamente que tiene un concepto como de industria y todo eso, de que partió así haciéndose babes en las fábricas abandonadas, Claro. en lugares abandonados. Yo como que, yo cachaba de eso, pero ya como más a fondo no cachaba, ya que tú eres el historiador. Sí. No me digan Yo- así. Lo único que cachaba era De la del... historia.
Claro, yo lo único que cachaba era eso, que había dicho que el nombre venía como de una historia de ciencia ficción. Eso Sí, había son como todos nombres de cachado, libros de ciencia ficción. claro. El Juan Astin era muy fanático de la ciencia ficción y todo eso son nombres de como personajes y cosas de ciencia ficción. Por eso es que el techno es tan particular, o sea, más que nada el ambiente underground, ¿no? Está de que no les guste lo comercial, que no les gusta ahondar en lo comercial, quieren mantenerse en su ambiente. Claro. Sí, eso más adelante con Resistor. Yo igual no quiero estar como en esas peleas. Yo como que igual tomo en cuenta la visión de Derek Mike, que era amigo de Frankie Knuckles, era amigo del House. Pues, de hecho, como que puede ser under, pero ¿para qué tiráis mal a la gente? No, cada uno en su vuelta. Claro. Sí, pues, cada uno en su bola, sí. Si el otro lo quiere hacer más comercial, déjalo, ¿no? Si tú quieres hacerlo más underground, quédatelo underground. Sí. Sí. Así Muchas que gracias, Pipe, por esa Sí. información. la próxima historia semana de vamos con Drake. Europa. Grande. La próxima semana vamos con el sonido de Europa. Ahí viene la electrónica europea. Porque aquí están los pilares. Ya, pues, lo esperamos con ansia. Bacán, gracias, que nuestro querido historiador. Sí, con sentimiento encontrado esta historia, ¿no? Y elegí con corazón. Encima se tiró la media talla, weón. que la estoy preparando. La tenía escrita en el guión. No, pero la pensé, no, hay que tirar. Weón, Oye, Bueno, vamos